Qué alegría que estés aquí una vez más. Qué bendición es poder compartir la palabra contigo un día más. Gracias por acompañarme en este tiempo de a solas con Dios, donde juntos tratamos de buscar en su palabra algo que puede edificar nuestra vida. Hoy estaremos hablando bajo el tema La fe que permanece donde el dolor es palpable. Y el versículo base lo tendremos en Romanos 8 del 35 al 39, pero nos vamos a enfocar en uno en particular. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después del último mensaje que les dejé un poco emocional, la pregunta que me imagino que muchas personas, tanto como yo, nos hacemos: ¿quién iría voluntariamente a un lugar donde hay peligro, donde hay guerra? ¿Quién decidiría caminar hacia un sitio donde el dolor no es una noticia, sino la rutina de todos los días? Donde hay niños que han perdido a sus padres, familias desplazadas, personas que han visto la muerte demasiado de cerca, enfermedades, hambre y una incertidumbre que parece no terminar. Y confieso que yo misma me lo pregunto muchas veces, porque cuando uno escucha ciertas historias, cuando uno mira el sufrimiento tan de cerca, el corazón inevitablemente se rompe. Hay momentos en los que las palabras parecen quedarse cortas. Hay heridas para las que uno siente que no existe suficiente respuesta humana. Y entonces surge otra pregunta aún más profunda. ¿Cómo permanece la fe en un lugar así? ¿Cómo alguien sigue creyendo cuando alrededor todo parece hablar de muerte? ¿Cómo alguien sigue sirviendo cuando el cansancio pesa, cuando las lágrimas aparecen y cuando el dolor ajeno termina siendo también un peso dentro del propio corazón? Y mientras meditaba en eso, el Señor me recordó una verdad que quiero compartir contigo hoy. La fe que permanece no nace de circunstancias favorables, nace de conocer profundamente a Cristo. Y lo voy a repetir, la fe que permanece no nace de circunstancias favorables, nace de conocer profundamente a Cristo. ¿Y por qué lo digo así? Porque solo a través de conocer quién es Él, sus capacidades y aceptar su soberanía es que nosotros podemos permanecer firmes bajo cualquier circunstancia. La fe no depende del lugar donde estás. Muchas veces creemos que nuestra fe es fuerte porque vivimos temporadas tranquilas, pero la verdadera fortaleza de una fe no se descubre cuando todo está bien, se descubre cuando todo alrededor intenta convencerte de rendirte y no lo haces. Pablo escribe en Romanos algo tan extraordinario. No habla desde una comodidad, habla de tribulación, habla de persecución, habla de hambre, habla de peligro, habla de espada y aún así pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? No dice que esas cosas no existieran, dice que ninguna de ellas será suficiente para separarnos de Él. Cuando el Señor me dio este texto después de todo lo que les hablé en el último devocional, mi corazón sintió casi al Espíritu cerca, porque ciertamente, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Eso cambia completamente nuestra perspectiva, porque el Evangelio nunca prometió una vida libre de sufrimiento. Prometió algo mucho más grande, la presencia constante de Cristo en medio del sufrimiento. Yo pensaba en tantos misioneros alrededor del mundo. Muchas personas piensan que quienes sirven en lugares difíciles poseen una valentía extraordinaria. Pero después de haber hablado con misioneros,
después de haber estado rodeada de médicos, de conocer a tantos pastores, a gente que hace voluntariados, he descubierto algo diferente. No son personas que dejaron de sentir miedo, no son personas inmunes al dolor, no son personas de piedra, lloran, se cansan, extrañan sus familias. Hay noches donde también preguntan, Señor, ¿cómo sigo adelante? La diferencia no está en la ausencia del miedo, la diferencia está en que encontraron un amor más grande que ese miedo. El amor de Cristo llegó a ser tan real para ellos que vivir únicamente para sí mismos dejó de ser una opción. Los misioneros y la gente que sirve al Señor no permanece porque sean fuertes, porque el enemigo y las circunstancias no los azoten, permanecen porque Cristo los sostiene, y eso cambia todo. Y ustedes podrían decir, pero ¿cómo desarrollo una fe en un momento así? ¿Y cómo se sostiene una fe en un llamado tan grande? Primero, tú tienes que tener la certeza del llamado. Nadie puede permanecer mucho tiempo en medio de la dificultad si fue impulsado solamente por la emoción. Las emociones cambian, el entusiasmo disminuye, pero el llamado de Dios siempre permanece. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, no estaba haciendo una sugerencia, estaba confiando su corazón a su iglesia. Cada paso que damos en obediencia encuentra su fuerza en esa certeza. No vamos porque se nos ocurrió, sino porque Él nos envió. Segundo, podría decir que sin el amor a Cristo nosotros no podemos permanecer ni en fe, ni hacer estas cosas que estas personas hacen. Antes de decirle a Pedro, apacienta mis ovejas, Jesús le hizo una sola pregunta: ¿me amas? No preguntó si estaba preparado, cuánto sabía, cuántos milagros había visto. No le preguntó acerca de sus sermones, preguntó por su amor, porque el ministerio nunca podrá sostenerse solo con una disciplina o con una doctrina. El ministerio se sostiene por amor a Cristo. Y yo creo que pastores y ministros y gente que sirve puede identificarse con esta palabra, porque muchas veces las fuerzas no están, los ánimos no están ni siquiera los recursos, pero es el amor a Cristo que hace permanecer, y ese amor desarrolla una fe para creer que lo que no tengo, si es la voluntad de Dios, será dado. Y creo que es algo maravilloso, y podría ahondarme ahí mucho, porque yo he vivido muchos ministerios y he podido ver, conozco muchos pastores. Y yo creo que si le preguntamos a cualquier pastor, a cualquier ministro de Cristo, que ha sido la única cosa que lo ha sostenido en momentos difíciles, te dirá el amor a la obra. Pero no es tanto el amor a la obra, sino nuestro amor al Señor Jesús, a lo que Él hizo, a la obra de la cruz. Yo creo que muchas veces decimos el amor a la obra como si naciera desde nosotros, desde nuestro corazón, cuando en realidad es el amor que nace de conocer a Jesús, de saber quién fue Él y lo que ha hecho por nosotros. Tercero, la compasión. Jesús veía multitudes, pero no veía números, veía personas, veía rostros, veía historias, veía lágrimas. La compasión hace que el sufrimiento de otro deje de ser una noticia para convertirse en una carga al corazón. Y cuando el amor de Cristo llena nuestro interior, comenzamos a mirar a las personas como Él las mira, no desde la distancia, no desde la crítica, no desde el juicio, sino desde la misericordia. Esa misma misericordia que Cristo tuvo para con nosotros la queremos ampliar, porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó primero, y porque entendemos que después de que Él, siendo tan grande, siendo tan lindo, siendo tan perfecto, pudo perdonar nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para ir por la vida juzgando al prójimo? Y eso a mí me parecía algo
tan espectacular porque muchas veces nos olvidamos de esa maravilla que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde nos sacó, y entonces llegamos a los caminos del Señor y pensamos que somos todos santos y perfectos y que nadie se compara a mí, pero en realidad el Señor lo que quería era: yo te limpio a ti para que tengas un corazón como el mío, para que vayas y prediques mi evangelio, para que seas el reflejo de este amor que yo te he mostrado a ti, para que tú mismo seas testimonio vivo de quién soy yo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es podernos dar cuenta de la obra de Cristo en nuestras vidas, que hace que la fe se sostenga en nosotros! Y no podríamos hablar de cómo sostener la fe en estas situaciones o en estos ministerios sin finalmente hablar de la presencia, de su presencia. Quizás esta sea la verdad más hermosa de todos. Jesús nunca dijo: vayan y ojalá todo les salga bien. Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No prometió una ausencia de dificultades, Él prometió su compañía. Y hay algo que solo quienes han atravesado los valles más profundos pueden explicar, pueden entender y pueden testificar. Cuando todo lo demás desaparece, cuando no quedan fuerzas, cuando las respuestas humanas se terminan, la presencia de Dios deja de ser una teoría y se convierte en el aire que sostiene nuestras vidas, nuestra alma. Solo la presencia de Dios en nuestras vidas nos puede hacer permanecer. Yo siempre le digo a la gente: no pidas solamente que las personas que aman lleguen a la iglesia, pídenles que tengan un encuentro con el Señor, porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando le conocemos, cuando le experimentamos, nuestra vida cambia para siempre. No hay nada que pueda hacernos dudar, y quizás vamos a tener temporadas buenas, malas, quizás algunos nos alejamos un tiempo, pero siempre regresamos, porque esa obra suya en nuestras vidas siempre nos jala con cuerdas de amor. Y mientras meditaba en todo eso, el Señor también me confrontó el corazón, porque muchas veces nosotros discutimos por cosas pequeñas, nos dividimos por diferencias secundarias, nos ofendemos con facilidad, negociamos nuestra obediencia por comodidad o nos adueñamos de títulos. Muchas veces los ministerios de la iglesia están llenos de gente sin amor, sin compasión y sin presencia, simplemente guiados por el ego. Y por eso hoy tenemos también a tanta gente en las iglesias siendo lastimadas en el lugar donde deberían de ser restaurados, porque se nos olvidó el número uno, la prioridad número uno, que es lo que Cristo nos mandó a hacer, y también tener ese corazón de Cristo para las almas. Pero nos hemos enfocado en el puesto, en el liderazgo, en hacer mi voluntad, en que estos ministerios, mi posición sea eterna, y no nos damos cuenta que muchas veces esa rigidez no permite que el Señor haga la obra, no solo en nosotros, sino que sirve de piedra de tropiezo para los demás. Entonces, a veces vamos a tener que ser confrontados. Vamos a tener que ir mucho más allá. Como les decía, no solo se trata de una obra misionera, de por qué alguien va a querer padecer esto. No solo se trata de las personas que están en África. No solo se trata de también gente que hay en tu iglesia, que hay en ministerios, que lo pasan mal. Muchas veces, si el pastor se equivoca y hace algo que no nos agrada, en vez de levantarlo en oración, solemos ir a la crítica, solemos ir al rumor, pero muy pocas veces tomamos esa carga de
llevarla al altar al Señor y decirle: Señor, hazle ver a mi pastor que aquí se está equivocando. O muchas veces criticamos desde afuera todo lo que se hace adentro, pero no queremos servir, no queremos entregar el servicio al Señor. Mientras tanto estamos criticando a todos los demás que están sirviendo. Mientras tanto, ay, es que la hermana no trajo la falda suficientemente larga, pero mírenla, y anda de hierro. Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy criticando a nadie, pero son cosas que pasan así. Pero yo quiero que entiendas algo en tu corazón. Antes de criticar lo que ves, ponte a pensar qué estás haciendo tú. ¿Cuál es tu carga? En muchos lugares del mundo hay creyentes que siguen levantando sus manos para adorar, aunque alrededor haya guerra. Hay hermanos que oran sabiendo que quizá mañana van a ser perseguidos o asesinados. Hay iglesias que cantan sin edificios, sin aire acondicionado, sin sillas acolchonadas. Hay familias que siguen creyendo aun cuando no saben si tendrán alimento para el día siguiente. Y entonces yo comprendí algo. No es que ellos tengan una fe diferente, es que las circunstancias les han enseñado a depender completamente de Dios. Y aquí es donde nos confronta a nosotros también. Nosotros tenemos todo: aires acondicionados, sillas cómodas, y nos encerramos en la división, en la crítica, en el juicio. Tal vez hemos sido tan ingratos que tenemos demasiadas seguridades y nos hemos olvidado de lo primordial. El entender las condiciones de estas personas que viven todo eso y compararlas con las que nosotros mismos tenemos en el occidente y en muchos otros lugares, es entender que ellos solo tienen una cosa, pero esa una les basta y es lo que debería de ser. Ellos tienen a Cristo como número uno, como prioridad, algo que nosotros hemos olvidado. Quizás la pregunta no debe de ser ¿quién iría a un lugar así? Quizás la verdadera pregunta debería ser ¿quién ha conocido a Cristo de una manera tan profunda que ya no puede vivir solamente para sí mismo? Porque, mi hermano, cuando descubres quién es Jesús, cuando entiendes cuánto Él te ha amado, cuando experimentas su presencia, entonces el miedo deja de dirigir tu vida, no porque desaparezca, sino porque el amor de Dios vuelve a ser más grande que todo. La fe que permanece no es la que nunca llora, la que no tiene obstáculos, es la que aún con las lágrimas en los ojos sigue diciendo: Señor, donde tú estés, ahí quiero estar. Es aquella declaración hermosa que a veces cantamos: envíame a mí, que yo iré. Esa era la verdadera fe. Esa fue la fe de los apóstoles, la fe de la iglesia perseguida, la fe de tantos misioneros anónimos que han entregado su vida para que otros conozcan a Cristo. Y esa también puede ser nuestra fe. Quizá no nos toque salir del país, quizá no te toque tener que experimentar todas estas cosas que uno puede experimentar al llevar el evangelio a otros lugares. Pero deberíamos tener una fe así, no una fe sostenida solo por la comodidad, sino una fe sostenida por la presencia de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi mamá siempre me hace un comentario: la gente cuando le va bien son capaces de adorar a Dios, pero solo les va mal y se alejan.
Y eso, siempre que me lo dice, para mí era como que yo decía, yo no sé, yo no entiendo eso, porque a mí me pasa todo lo contrario. En los momentos más difíciles de mi vida es cuando más yo quiero estar en su presencia. Es cuando yo más quiero acercarme a Él, porque yo sé que Él sí tiene la capacidad de cambiar mis circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Lo que para mí es imposible, Él lo puede hacer posible en 24 horas. Yo he visto los milagros de Dios. Yo he tenido la oportunidad de verlo a Él obrar en mi vida en una plenitud de misericordia. Yo vivo agradecida con el Dios que adoro, al Dios que sirvo, por las maravillas que ha hecho en mí. No se tratan de cosas económicas, también me siento muy bendecida por cosas que Él ha hecho. Pero estoy más agradecida por haberlo visto en medio de mi sufrimiento, por haberlo visto en enfermedades mías o de mis familiares, seres queridos, por haberlo visto protegiendo mi vida en muchas ocasiones, por conocerlo a ese nivel. Y de ahí es donde yo llegué a la conclusión que estas cosas son las que hacen que nuestra fe sea sostenida. No puede haber la fe si no conocemos nuestro llamado. Imagínense, vemos tantos que llevamos años y años en la iglesia y aún no conocemos para qué hemos sido creados, no conocemos el llamado. Y voy a estar hablando sobre eso en otro video, en otro devocional, porque lo siento en mi corazón. Pero imagínense, les voy a contar una anécdota que una amiga me contó, que no recuerdo bien si es exactamente así, pero va algo así la idea. Es que había una señora ya de la tercera edad en su iglesia, y que dijo: llevo tantos años aquí y aún siento que no he logrado nada, que no he hecho nada. Y a mí me llamó la atención la actitud de mi amiga, porque ella dijo, sabes, eso me dejó pensando, y yo no quiero ser así. Yo no quiero que se me pasen los años y no hacer nada para Dios. Y eso conmovió mi corazón y me hizo admirarla, porque ese es el corazón que debemos de tener para la obra. Tenemos que tener el anhelo por hacer algo para Cristo. Tenemos que tener el anhelo de llevar el evangelio, quizás no predicando, quizás en tu trabajo, si le hablas de Dios o simplemente cuentas tu testimonio a una persona, esa persona puede llegar. Les hablaba del punto de el amor a Cristo. Nosotros tenemos que reflejar ese amor, y ya no estamos en tiempo para vivir juzgando y criticando. No les estoy diciendo que pasemos a un evangelio light, no me vayan a malinterpretar, pero simplemente podemos llamar al pecado pecado, pero hay que saber cómo hablar a las personas. Tenemos que aprender esa compasión de Jesús. Hace un tiempo yo le decía a mi amiga, es que Jesús nunca escondió el pecado de nadie, pero en la forma en que Él se acercaba a las personas para mostrarles su pecado era diferente. Si ustedes quieren los ejemplos, vayan a los evangelios, ahí van a ver múltiples ejemplos de cómo Jesús siempre nombró el pecado, pero nunca hirió a la persona. Fue más como una confrontación del espíritu de la persona al él decirle la verdad de su circunstancia. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que amar al pecador, no al pecado, ¿verdad? Pero sí tenemos que demostrar el amor de Cristo en nosotros. Y finalmente, no debemos apartarnos de su presencia sin importar las circunstancias. Yo en los
devocionales anteriores les decía que estaba pasando un proceso difícil y la única cosa que me hacía levantarme y me daba fuerzas era la oración. Era poder ir y decirle al Padre tal como me sentía, pero empezaba como en esos salmos cuando empieza David o diferentes salmistas a decir, esta es mi condición, a esto, pero a medida uno va progresando en la oración, Dios va cambiando esa perspectiva y yo salía renovada. Yo salía con mi espíritu lleno, porque eso hace la presencia de Dios. Nos fortalece, nos ministra y no solo eso, nos transforma. Y aquí quiero dejar este devocional del día de hoy, pero no sin antes hacer una oración. Gracias, Padre, porque tú nunca nos prometiste un camino fácil, pero sí prometiste caminar con nosotros. Perdónanos cuando no hemos agradecido tu obra en nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos condicionado nuestra fidelidad a la comodidad o cuando hemos permitido que el miedo nos gobierne más que tu voz. Hoy te pedimos una fe que permanezca, una fe que no dependa de las circunstancias, de los resultados o de las emociones, sino de la certeza de quién eres tú, papá. Te pedimos que tú fortalezcas nuestra intimidad contigo, Señor. Que tu iglesia pueda volver al altar, que tu iglesia pueda volver a ir a ese lugar de refugio y a ese lugar de transformación, Señor. Que podamos ir y pelear la batalla ahí y reconocer que tenemos la victoria porque fuimos al lugar correcto, porque fuimos a entregártelo todo a ti. Señor, haznos entender que cuando vamos al altar y entregamos nuestras circunstancias, nuestros procesos ante ti, salimos con las manos llenas de victoria. Danos un corazón que ame lo que tú amas, que vea a las personas con tus ojos y que nunca pierda la sensibilidad por el dolor de quienes sufren. Ayúdanos a ser empáticos, a demostrar el reflejo de tu persona con aquellos que sufren, que nos necesitan, con aquellos que pasan hambre. Ayúdanos a compartirte lo mucho que tú nos das. Ayúdanos a cada día, Señor, querer ser más cercanos a lo que tú eras, a lo que tú dejaste establecido, a tener el amor que tú tenías, la compasión, a poder obrar de la misma buena forma en que tú lo haces. Padre, no hay nadie más bueno que tú, pero enséñanos la bondad, enséñanos el sacrificio, fortalece cada ministerio, a cada pastor, a cada médico, a cada voluntario y creyente que hoy sirve en lugares donde el evangelio tiene un precio demasiado alto. Recuérdales que no están solos y que tu presencia sigue siendo suficiente. Porque donde nuestras manos, nuestra humanidad no alcanza a llegar, donde nuestra mente no alcanza a iluminar, tu sabiduría llega, tu provisión llega, Señor, y tu mover también. Tus milagros descienden sobre aquellos que creen en ti, sobre aquellos que han aprendido a dejar en tus manos sus circunstancias y hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a estar cerca de ti para que, aun cuando tu voluntad no sea la nuestra, podamos permanecer firmes y en fe.
Y si algún día llamas a alguno de nosotros a salir de nuestra comodidad para obedecerte, concédenos el valor de responder como Isaías: heme aquí y envíame a mí, porque yo sé que esta palabra va a llegar a personas que aún no han respondido a su llamado, que aún esperan ser perfectos, que aún esperan las circunstancias perfectas para poder hacer la obra que tú les has encomendado, Señor. Pero en esta hora confronta sus corazones y que puedan entender que solo bastas tú, solo basta una palabra tuya, y nosotros debemos de movernos en acción, porque cuando tú llamas, nuestro deber es acercarnos a la puerta, y abrir la puerta te corresponde a ti. Que nuestra mayor seguridad, Señor, nunca sea un lugar, una estabilidad o una circunstancia favorable. Que nuestra seguridad siempre seas tú, Padre amado, porque sabemos que mientras tú estés con nosotros, siempre habrá esperanza. Y por eso yo te agradezco, yo te alabo, yo te glorifico, Señor, porque sé quién tú eres. Y porque sé que mientras tú estés en tu trono, Señor, toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén.